Ecuatorianas y ecuatorianos, el día de hoy, el presidente de la República y todo su equipo de gobierno le dio otra puñalada al pueblo ecuatoriano. Quiero extender mi abrazo solidario a las trabajadoras y trabajadores del país y en particular a los servidores públicos, permanentemente maltratados por este régimen, y a sus familias, que se han constituido en las verdaderas víctimas de un modelo neoliberal implementado por el gobierno de Lenín Moreno, que privilegió el pago de la deuda externa en vez de proteger la vida, la salud, el trabajo y la producción. Es evidente que las decisiones que el gobierno de Moreno ha venido tomando están orientadas a cumplir y satisfacer al Fondo Monetario Internacional, a los tenedores de los bonos 2020 y a quienes han cogobernado todo este tiempo. Aprovechar la crisis sanitaria y humanitaria para aplicar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional es inhumano, inmoral y no guarda relación con las políticas de solidaridad que otros países del mundo están implementando para contener una crisis que afecta a todas las sociedades, especialmente a las poblaciones vulnerables y de estratos medios. El gobierno, durante esta crisis, nos ha mentido de forma recurrente, primero en relación a los datos relacionados con el universo de contagiados y fallecidos, generando nervios e incertidumbre en la población, pero lo que es más grave, violentando derechos humanos de la ciudadanía y posteriormente con la información sobre los recursos económicos utilizados para pagar la deuda externa. Las decisiones del gobierno están agravando la crisis y nos están llevando al peor de los escenarios jamás imaginados por los ecuatorianos. Sus medidas económicas están poniéndole en indefensión a la población y afectan gravemente a las micros, pequeñas y medianas empresas, principales generadoras del empleo, en beneficio de unos pocos, los más poderosos económicamente, a quienes no se les ha pedido ni se les pide actualmente ningún aporte. Ante esta realidad, no podemos permanecer en silencio. Llegó la hora de la unidad del progresismo para defender a las familias ecuatorianas. Llegó la hora de superar las diferencias para salvar a la patria y recuperarlo de las manos de aquellos que no han sabido gobernar en favor de ustedes, el pueblo ecuatoriano. Con amor a mi país y con la convicción de mis ideales, convoco a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y políticas para que juntos saquemos al Ecuador adelante. Es ahora, no hay tiempo que perder. ¡Viva la patria! Compañeros de los medios de comunicación, tal vez alguna pregunta que quieran hacerle a Carlos, alguna apreciación más, alguna puntualización sobre este tema. Me están comentando que tenemos un pequeño problema en el tema del audio en el Facebook, así es que todo esto se está grabando para que podamos tener toda la intervención completa de Carlos grabada en video. Si alguien quiere comentarnos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, lo puede hacer por el chat o lo puede hacer por el audio en vivo, a través de Zoom. Muchas gracias. Carlos, yo quiero hacer una pregunta. Encantado, Patricia. Usted habla, sí, Carlos, buenas tardes. Usted habla de una convocatoria. ¿En qué consiste esta convocatoria para, como usted ha indicado, defender a las familias ecuatorianas y cuándo sería y cómo se impulsaría la misma? A ver, ¿por qué la convocatoria, Patricia? La convocatoria es importante porque estamos viendo que el país se está destruyendo con las medidas de este gobierno. Políticas neoliberales que están afectando la vida y la salud principalmente de los ecuatorianos y ecuatorianas. Posteriormente, no se está protegiendo el empleo, ni se está protegiendo al sector productivo y a la producción, que son fundamentales para sacar al Ecuador de esta crisis. En consecuencia, se está gobernando para los más poderosos del país. Se está gobernando para grupos económicos y se está gobernando para tenedores de la deuda externa, cuando se debe gobernar en favor del pueblo ecuatoriano, de la gente. ¿Por qué esta convocatoria? Porque es evidente también, Patricia, estamos frente a un proceso electoral de acuerdo al cronograma
o el calendario electoral sería en febrero del 2021 y en abril del 2021. Pero más allá de las elecciones, más allá del calendario electoral, esta convocatoria, Patricia, la estoy realizando por cuanto es una oportunidad y constituye una oportunidad para poder recuperar el país, porque tenemos que corregir todas estas distorsiones y todas estas afectaciones para el pueblo ecuatoriano. Y aquí convoco a todos los ciudadanos que están alineados con la tendencia progresista, a todas las organizaciones políticas dentro de esa tendencia, a los sindicatos, a los trabajadores, a la clase media, a la clase vulnerable, a todos aquellos que sientan y piensen que se deben unir para construir una hoja de ruta para poder recuperar el país. ¿Algún otro compañero, por favor, que quiera consultar algo? Carlos, Cristian Viteri te saluda. No sé si me escuchas. Te escucho muy bien, Cristian. Correcto, gracias. Por participar en esta rueda de prensa. Carlos, dentro de todas las situaciones resueltas, tanto por el gobierno como por la Asamblea Nacional, ¿cómo mostrarle a la gente lo que de pronto la gente no puede ver a simple vista, que es lo que tú acabas de afirmar? Que los grupos que están detrás o para los que está el gobierno ecuatoriano y la Asamblea Nacional lamentablemente legislando y gobernando, influencian justamente en la política, y de pronto hay gente que todavía tiene dudas sobre esta realidad. ¿Cómo hacerle dar cuenta a la gente de que esto que está ocurriendo justamente obedece a intereses, a grandes intereses que están por detrás del gobierno? Sencillo, mi querido Cristian. Por una sencilla razón, es cuestión de compartir lo que está pasando, es cuestión de compartir los hechos. A ver, en este proyecto de ley mal llamado humanitario, ¿hacia dónde está dirigido? ¿Hacia dónde está dirigido? Está dirigido a no cargarle impuestos a los grupos económicos. Se eliminó del proyecto de ley que el impuesto del 2% en relación a los que tienen recursos en paraísos fiscales y que son propietarios de bienes inmuebles. Y entre gallos y medianoche, además, mi querido Cristian, se incluye una disposición en el proyecto de ley, que hoy es ley, falta todavía publicarlo en el registro oficial, ¿de qué? De que se permite vuelos internacionales a las Islas Galápagos, siendo tremendamente irresponsables y afectando el ecosistema en las Islas Galápagos. Esto es evidente, entonces, que hay manos oscuras y ocultas que están legislando en beneficio de ciertos grupos. Y por otro lado, no se ha establecido a ciencia cierta, de acuerdo al gobierno nacional, resoluciones orientadas a disminuir las tasas de interés a todo el sistema financiero nacional, que permitan reestructurar la deuda de todos los ecuatorianos y las deudas de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí está entonces las demostraciones que se está gobernando para grupos económicos y para tenedores de la deuda externa. Cuando se quiere pagar, y se nos dijo que se pagaba 324 millones de dólares para pagar a la deuda externa en que vengan 2.000. No fueron 324, fueron 1.600 millones de dólares. Y adicionalmente no llegaron los 2.000 millones de dólares. Pero adicionalmente, Cristian, adicionalmente no se ha tomado medidas para proteger la liquidez y la dolarización. Ahí están las pruebas. Compañeros, ¿alguna pregunta más, por favor, para Carlos? ¿Alguna apreciación? Sí, a mí me gustaría conocer cuál es el criterio de Carlos Rabascal sobre la eliminación de los subsidios. ¿Cuál es su criterio al respecto sobre este tema que es fundamental, sobre todo para en sí la ciudadanía? Porque muchos productores utilizan sus diferentes medios de transporte para sacar los productos que cultivan, sobre todo aquellas personas que se dedican a la agricultura. Patricia, la eliminación de los subsidios es una afectación negativa para los vulnerables del país y sobre todo para un sector
importante como es el sector rural. Dentro de las medidas que se debe adoptar para poder, luego de pasar la crisis, reestabilizar, recuperar la economía, es el tema rural y el campo. Por tanto, la eliminación del subsidio va a afectar a aquellos sectores que son tremendamente importantes para el desarrollo del Ecuador. Eso lo vamos a tener que revertir en el momento que la tendencia progresista gane las elecciones y recupere el país. Correcto. No sé si de pronto puedo solicitarle también a Carlos otra opinión con respecto justamente a lo aprobado y a lo ya votado en la Asamblea Nacional en esta ley económica urgente que se envió. En el artículo 10, Carlos, habla sobre créditos productivos para la reactivación económica y la protección del empleo en el sector privado. En la parte pertinente, el texto dice, si las entidades del Sistema Financiero Nacional que a partir de abril del 2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año otorguen créditos a MIPYMES de tipo comercial, ordinario y productivo o microcréditos superiores a los $25,000 a un plazo mínimo de 48 meses, podrán deducirse del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos por el pago de estos préstamos. Es decir, aquí la banca estaría siendo premiado con el 50% del valor de los intereses, que ya es la ganancia que obtiene el banco sobre esos préstamos que se generen, sin establecer, por ejemplo, cuál es ese interés preferencial que debería recibir la gente. Y obviamente no es esto un premio de parte del gobierno y de la Asamblea Nacional que está por encima de lo justo que ya ganan los bancos al prestar el dinero a la gente. Tu opinión al respecto, por favor. Esa es una prueba más de lo que se está gobernando para la banca también. Es decir, ¿dónde está la prueba de que se gobierna para la banca y no se gobierna para el pueblo? ¿Por qué mejor no decir que la banca reduzca la tasa de interés a través de una simple resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera para que cobre intereses del 5, entre el 4 al 6%? Ahí estaría el beneficio entonces a aquellas MIPYMES, aquellas micros, pequeñas y medianas empresas, y no a seguir subsidiando el trabajo de la banca, que adicionalmente es un utilitario en el desarrollo y que gana tremendas utilidades y que tampoco se le ha grabado un impuesto a aquellas utilidades. Estimados compañeros, estamos en transmisión en vivo con el ingeniero Carlos Rabascal en un pronunciamiento muy oportuno respecto de la situación compleja que vive nuestro país. En este encuentro en Zoom estamos con un grupo de periodistas y quiero consultarles si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna aclaración. Estimado Carlos, hay un comentario de una persona de uno de los medios de comunicación aquí en el chat por interno. ¿Cómo ve el gobierno a pocos meses de darse las elecciones? Dice acá. ¿Cómo deja el país? Bueno, y si está dispuesto a lanzarse definitivamente a la candidatura en las condiciones actuales en las que se está dejando al país y por cuál movimiento político. Esa es la pregunta que hacen al interno del chat, por favor, Carlos. Hoy más que nunca me comprometo con la ciudadanía para trabajar juntos para sacar el país adelante. Hoy más que nunca, cuando estamos viendo que se está deteriorando el Ecuador, hoy más que nunca, cuando vemos que este gobierno no hace respetar la dignidad del ecuatoriano y de la ecuatoriana, hoy más que nunca, cuando se está destruyendo todo lo que se ha construido y estamos perdiendo en el país la esperanza y se está generando incertidumbre y angustia. Pero yo les quiero decir a los ecuatorianos y las ecuatorianas que hay esperanza, que no perdamos la esperanza. Falta poco tiempo para que este gobierno ya deje el poder. Y lo que tenemos que hacer entonces, y por eso la convocatoria que estoy haciendo a todos los ciudadanos de la tendencia progresista, a todas las organizaciones, a los sindicalistas, a todas las fuerzas obreras y trabajadores del país, a que nos juntemos para poderlo lograr. Y sí,
estoy convocando esta unificación, esta unidad del progresismo, conversando con varias organizaciones políticas, pero lo importante de toda esta unificación es que esta unidad nazca de la base social, nazca de los ciudadanos y que nazca de los territorios que además también han sido tremendamente maltratados. Por eso es que hablamos de equidad territorial, por eso hablamos de justicia social, por eso hablamos de inclusión económica y laboral, por eso hablamos de economía social y solidaria y por eso hablamos también de la recuperación del cooperativismo para a través de la asociatividad trabajar en conceptos de regionalización con autonomías. Muchas gracias, Carlos. Se están uniendo algunos compañeros más periodistas en este momento, particularmente en la parte segunda o tercera de esta pregunta que comentaba alguien acá en el chat. ¿Cuál es el movimiento partido político que lo está respaldando? Bueno, hablar de progresismo, hablar de izquierdas hoy en día también, Carlos, es un poco interesante dado que se ha visto que parte de la izquierda está alineada pues al gobierno actual, un gobierno prácticamente neoliberal. ¿Cuál es, por favor, tu apreciación respecto de ese tema, mi estimado Carlos? Estamos hablando con la Revolución Ciudadana, estamos hablando con Centro Democrático, estamos hablando con el doctor Washington Pesantes, estamos hablando con grupos ciudadanos y en todo caso aquí lo importante es seguir sumando y multiplicando. No hay acuerdos definidos, es verdad. Con algunos estamos recién comenzando a conversar, con otros todavía tenemos agendas pendientes que por la situación que estamos viviendo no la hemos podido avanzar. Pero lo importante es que todos nos juntemos. No es momento de nombres, es momento de la tendencia. Es ahora donde tenemos que juntarnos y poder establecer esa hoja de ruta que he hablado para poder recuperar el país en febrero y en abril, para que el 24 de mayo del 2021 exista un gobierno que esté alineado con el pueblo, con las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, y no con los grupos poderosos. Muchas gracias. ¿Algún compañero más que quiera acotar algo en su intervención, por favor, sobre cifras, sobre alguna puntualización más respecto de las propuestas de Carlos Rabascal, por favor? Bueno, siendo así, entonces, por favor, Carlos, un mensaje final para la prensa que nos está acompañando acá y también para los ciudadanos del Ecuador y, bueno, con las redes sociales del mundo que nos están escuchando en esta transmisión en vivo. Por favor. Gracias a las amigas y amigos comunicadores y periodistas. Y por cierto, mi abrazo de solidaridad para todos aquellos que trabajan en los medios públicos, que se ha anunciado por tercera ocasión que quieren eliminar los medios públicos, violentando el derecho al acceso de la información. Pero tengan presente, amigas y amigos, ecuatorianas y ecuatorianos, que en momentos de crisis es donde se forja el carácter y la personalidad de una nación. Que en momento de crisis es cuando se ve al hombre y a la mujer queriendo ponerse de pie y caminar con la frente en alto, pero recuperando la dignidad del país, porque el recuperar la dignidad del país es reivindicar la dignidad de las familias ecuatorianas. Por eso, los invito a que conquistemos nuestra libertad. Y por eso siempre digo y siempre termino con este pensamiento del filósofo alemán von Goethe: la libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Los invito a que conquistemos nuestra libertad y los invito a que ese 24 de mayo del 2021 podamos izar de nuevo la bandera del Ecuador, la bandera de esa república que nos las han querido robar. Un fuerte abrazo a todos y todas. Muchas gracias. De esta manera termina la intervención del ingeniero Carlos Rabascal. Gracias, estimados compañeros de la prensa.